Así que vamos a tratar de hacer un par de temas por parashá. No vamos a hacer toda la parashá porque siquiera mencionar los temas va a ser demasiado. ¿Ok? Quizás por encima podemos decir un poco temáticas generales que trae las parashiyot, pero no podemos hablar de cosas muy en detalle porque no tenemos ninguna posibilidad de alcanzar a nada. Parashat Azinu es una parashá muy especial. Es una parashá que es una canción. Azinu. Azinu es una canción. Si ustedes lo ven en el Humash, aparece en dos columnas. Pues son versos. Una canción. Está separado en versos la canción. No sé si tienen por aquí un Humash de los típicos del Rav Kook. Ahí aparece la forma en que aparece en la Torah. Top, no está. Un Tanaj del Rav Kook, que es uno de esos grosotes así que solo traen. Top, lo mencioné. No importa. Entonces, esta canción es una canción que fue anunciada en la parashá Vayelech. ¿Sí? Al final de la parashá Vayelech, Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe que escribiera esta canción y se la enseñara al pueblo para que sea un testimonio en contra del pueblo. Esa es la lógica de esta parashá. Es un testimonio de lo mal que lo vamos a hacer y que no nos va a pasar. ¿Por qué? Entonces, cuando nos pase, no digamos que nosotros no tenemos nada que ver. Esto es malo, Akadosh Baruj Hu es malo con nosotros, no nos quiere o lo que fuera. Al contrario, que sepan que el problema es nuestro. ¿Sí? Esa es la lógica de la parashá. Así nos llaman Va'adavra Betishma Aretz Imbrefi. Así comienza. Porque va a poner por testigos, de hecho, a los cielos y a la tierra de todo lo que está pasando. ¿Cuál es la cabaná de poner un testimonio en el cielo y en la tierra? ¿Qué clase de testimonio? Jajamín dicen, la lógica es que, primero, uno no puede tener un testimonio del tiempo de la Torah, de Moshe, ¿sí? Este es el último día de la vida de Moshe. Uno no puede tener un testimonio que venga del tiempo de Moshe con dos personas como testigos, porque no hay personas que vivan 3.500 años, o 3.600, lo que fuera, hasta que llegue el Mesías. Entonces, no hay ninguna posibilidad de tener testimonio de personas. Entonces, el testimonio que pidió Hashem que hiciera Moshe en contra del pueblo es en objetos que puedan mantenerse por todo el tiempo. Y por eso los cielos y la tierra. ¿Ok? Por eso los cielos y la tierra. Shamayim va'aretz. La segunda pregunta es, ¿qué es lo que significa un testimonio? Un testimonio es una verbalización, una expresión sobre algo que sucede o deja de suceder, ¿correcto? Yo digo un testimonio sobre lo que pasa, lo que sí pasó o lo que no pasó, ¿correcto? ¿Cómo la tierra o el cielo van a ser un testimonio? Porque lo que dice la canción es que los cielos y la tierra son testigos, y de hecho también lo dijo Parashat Vayelech, van a ser testigos. Entonces, ¿qué se trata que sean testigos? De alguna manera, los cielos y la tierra van a testificar, van a ser una muestra explícita de lo que sucedió. ¿Okay? ¿Cuál es la muestra explícita? Que las clalot van a caer y van a recaer sobre la tierra y sobre el cielo. Se va a hacer seco, se van a cerrar los cielos a la lluvia y se va a secar la tierra y no va a producir. Y esa es la lógica del testimonio. ¿Cómo vamos a saber que lo hicimos mal? Porque hay un testimonio de que lo hicimos mal. El testimonio es que los cielos y la tierra van a marcar lo mal que lo hicimos. ¿Okay? A continuación es evidente que tenemos un problema. Resulta que en todas partes del mundo hay sequías. En todas partes del mundo hay, ¿cierto? En Mitzrayim, cuando bajó Abraham Avinu a Mitzrayim, lo hizo porque había una sequía. Cuando quiso bajar Yitzhak Avinu, también hubo sequía. En el tiempo del faraón y Yosef, también hubo sequía. Es más o menos cíclico el tema. Entonces, que haya sequía en Eretz Israel, Ma'akesher, como podría ser perfectamente que sea algo cíclico.
¿Cómo es un testimonio? Entonces, Eretz Israel es distinta. Ya lo dijo también en este mismo libro de Barim, ya está escrito que los ojos de Hashem están sobre la tierra todo el tiempo, desde el principio del año y hasta el final del año. Y trajimos una para allá en particular que decimos todos los días al menos 2 veces, hay quienes lo decimos 3, ¿ok? Que es el Shema. En la segunda para allá del Shema dice una cosa muy distinta. Eretz Israel no funciona como el resto de los países del mundo. La tierra está ligada al pueblo y al comportamiento específicamente del pueblo. Ese es el nivel de Eretz Israel, que no sucede en el resto del mundo. ¿Cómo es? Si lo hacemos bien, la tierra germina y el cielo da lluvias. Si lo hacemos mal, no. Lo que implica que al mismo tiempo es un testimonio y es una muestra de cómo lo estamos haciendo. La tierra y el cielo dan un testimonio en esas condiciones. Eso es lo que viene a decir Be'etzem la Torah. ¿Ok? Entonces no es lo mismo estar en Estados Unidos, o estar en Latinoamérica, o estar en Europa, o en Asia, o en Australia, donde ustedes quieran imaginarse. Porque allí es mecánico de alguna forma. Acá no es mecánico. Acá hay una relación espiritual, trascendente, entre la gente que habita, con la que está relacionada a la tierra, y la gente que no. Las cosas que hacemos. ¿Okay? Está escrito que la tierra iba a estar desolada. Está escrito creo que está para allá Vayelech, creo que fue, la semana pasada, que iba a venir un extranjero de tierras lejanas y va a ver que todo esto está seco. Y va a preguntarse por qué es que la tierra está seca. Claramente porque Am Israel no cumplió con la Torah. Eso efectivamente, literalmente así pasó. Hay un testimonio, una carta escrita por Oscar Wilde al final del siglo XIX, que vino a visitar desde Estados Unidos, se vino acá en peregrinación para conocer la tierra y escribió una carta, y exactamente eso es lo que dice. Dudo que el tipo haya sabido. No. La Torah no está hablando de alguien judío, está hablando del Goy que va a venir de lejos. Muy interesante cómo ese tipo de cosas suceden porque nosotros lo hicimos mal. La tierra no germina. Entonces la tierra de Eretz Israel funciona distinto, el suelo funciona distinto. Parcialmente geográfico y parcialmente es una muy buena pregunta la suya por lo siguiente. La Mishnah en Masejet Nedarim, al principio del Masejet, la Mishnah dice que la tierra de Israel llega hasta Aco por el norte, y Aco está fuera de Eretz Israel, y hasta Ashkelon por el sur, y Ashkelon está fuera, y etcétera. Y da todos los límites de la tierra. Y es un Mahloket Rishonim. ¿Cómo funciona eso? Y Be'etzem el Mahloket es el siguiente. Cuando Am Israel está dentro de la tierra, cuando nosotros entramos a la tierra, hicimos Kibush Haaretz, conquistamos la tierra. En ese momento sobre la tierra recayó un tipo de Kedushá especial, que es la relación, que se estableció una relación entre Am Israel y la tierra de Israel. El territorio de Eretz Israel en ese tiempo no es el territorio de hoy, era menos. Llegaba un poquitito al sur, llegaba un poquitito más abajo que Beersheba, pero no mucho más abajo. Ciertamente no estábamos llegando a Eilat, ¿ok? No, en ese tiempo. Después, durante el periodo del primer reino, cuando se cayó cuando en el tiempo de David llegamos hasta Eilat, Shlomo, llegamos hasta Eilat y de hecho un poco más abajo, y por el este llegamos hasta Siria, ¿ok?
en la conquista, antes de la conquista, Rubén y Gad y Rubén se quedaron con la zona que hoy es Siria, la meseta así del Golán y una parte hacia allá, ¿okay? Lo que hoy es Siria y una parte de Jordania. Después de la caída de las tribus, lo que quedó fue solamente la zona de Yehuda y Binyamin, una parte de Benjamín y Yehuda. Y después, cuando cayó todo el resto de Yehuda, solo quedó Jerusalén. Y después, cuando nos fuimos al exilio, no teníamos nada. Y después volvimos y nos dieron una parte que tenía que ver con Jerusalén. Y eso duró un periodo relativamente largo hasta los Hashmonaim. Los Hashmonaim, en la segunda o tercera generación, conquistaron y llegaron a ampliar mucho el gobierno. Herodes, que no era judío, que fue el regente de toda esta zona, conquistó en el fondo hasta Irak, hasta Grecia, hasta Egipto, todo incluido, y toda esta zona era de él, y él lo mandaba. Entonces, la pregunta de ella es una buena pregunta. ¿De qué estamos hablando con Eretz Israel? ¿Okay? La Torá trae límites específicos también de Eretz Israel. Del Yardén hacia acá es nuestro. Eso debiese ser parte. Pero cuando Am Israel, el Mahloket Rishonim al que me referí, es que si se pierde o no se pierde, si la tierra de Israel pierde Kedushá o no pierde Kedushá, y se necesita una segunda Kedushá para que recaiga cuando el pueblo está, sí o no. O sea, si la tierra tiene una Kedushá intrínseca o no. Claramente hay un grado de Kedushá intrínseca, no es la discusión. La pregunta es si es suficiente para que se llame que es Eretz Israel Kedoshá. ¿Okay? En cualquiera de esos casos, donde vive Am Israel en un porcentaje importante, dentro de los márgenes de lo que está definido como Eretz Israel, es Eretz Israel. Esa es la definición al final de los poskim, sin duda. La duda es que lo que sucede en las otras partes donde no estamos viviendo. ¿Okay? De ahí que hay un tremendo problema con todo el tema de Eter Mejirá, pero eso en otro momento de la vida, no ahora. Ok. Una última pregunta corta que quiero hacer sobre Parashat Azinu. Es una pregunta que ustedes podrían hacerse, es medio filosófica, cortita, espero. Y la pregunta es así. La Torá trae una historia de qué es lo que va a suceder. La historia que va a suceder es que Am Israel va a entrar en la tierra, la va a conquistar, vamos a estar todos felices, laray, adentro de la tierra, y después de un tiempo nos vamos a engordar, vamos a pasar increíble, vamos a tener muchas tierras, mucha plata, mucho de todo, nos va a ir increíble y nos vamos a olvidar de Hashem. Entonces Hashem va a traer todas las kelalot y al final de los días va a haber gente que va a empezar a volver en Teshuvá y va a volver a lo que los ancianos decían de entonces, y entonces Hashem se va a acordar y va a volver todo a ser como tenía que ser. Y eso es básicamente como ha sido la historia. Si es así, la historia estaba escrita, no podía dejar de ser así, porque Akadosh Baruj Hu no se equivoca. Así que si Akadosh Baruj Hu escribió que sí iba a ser así. Entonces, ¿cuál es la culpa nuestra si él lo escribió? ¿Entienden el problema? No es culpa nuestra. Si él decidió que iba a ser así, él lo escribió, entonces no importa. Decidió que tenía que pasar. Claro, pero cada generación que no pasara, que no terminara, es culpa de la generación. O sea, es gracias a la generación que se postergó. Eso es lo que está diciendo. Sí, yo sé. La misma que está grabando. La misma que está grabando. Sí. Ok. El punto parcialmente es eso. Pero el punto fundamental aquí es que eso no quita Bejira Hofshit. ¿Por qué no quita Bejira Hofshit? Porque el hecho de que Akadosh Baruj Hu sepa lo que va a pasar no implica que él toma la decisión. Y les puedo dar un ejemplo muy simple con el que ustedes lo pueden entender. Todos ustedes en algún momento de su historia escribieron o cartitas o un diario de vida, ¿sí o no? Mensajitos a las compañeras de curso con corazoncitos y ese tipo de cosas.
Si se sienten identificadas, por favor, no se rían mucho, ¿ok? Si ustedes juntaran esos papelitos que escribieron, esas cartitas que escribieron, esos diarios de vida y los miraran, ustedes sabrían qué es lo que habían escrito, ¿no? Los miran, ustedes pueden decir, esto se lo escribía a Juanita, sí, esto lo escribí cuando estaba triste por no sé qué cosa, estaba contenta por lo otro, cuando pasó esto, pasó lo otro, ¿correcto? Y ustedes cuando están contando eso, ¿están decidiendo escribirlo? No. Ustedes no están influyendo en el momento en el que escribieron. ¿Es correcto eso? Esto es muy parecido. Kadosh Baruj Hu no tiene tiempo. El tiempo no aplica para él. Como no aplica el tiempo para él, él está también antes de que estemos haciendo la cosa y también después. Que él escriba la historia no implica que interviene en la historia. Igual como ustedes, no implica que ustedes están decidiendo escribir entonces lo que están escribiendo, porque ustedes lo están viendo como una parte histórica ya. Entonces, Kadosh Baruj Hu escribió y codificó un montón de historia en la Torá, ¿ok? Lo que no implica que él interviene en nuestras decisiones. Las decisiones son nuestras, pero él las escribe para que sepamos que él sabía que iba a pasar. Ese es el punto. Él solo nos está diciendo que sepan que yo sabía. Y eso tiene una ventaja, que es que así como como él sabía que iba a pasar, también sabía que iba a venir un fin positivo, un fin alegre. Va a venir un momento en el que va a haber teshuvá, y entonces se va a volver a reconstituir la situación original. No lo escribió, por lo tanto, para el tiempo en que lo estamos pasando pésimo, para decir no. Está diciendo, lo escribí para que sepan que incluso cuando estamos pasándolo mal, va a haber un momento en el que vamos a estar bien. Esto no va a terminar en mal, esto va a terminar en bien, para que haya esperanza. ¿Ok? ¿Se entendió el concepto? Más o menos. Usted estaba a punto de reclamar. כאילו הוא בנה, הוא ברא את הזמן, אז הוא לא שייך אליו. Antes de que estuviera el tiempo, antes es como extraño decirlo, pero digamos, antes de que estuviera el tiempo, él estaba, entonces no tenía tiempo. Entonces después de que creó el tiempo, él cambió, entonces tampoco tiene tiempo. No que yo conozca. O sea, no que yo conozca, no digo que no, pero yo nunca he leído ni escuchado nada por el estilo. Perdón, ella está diciendo que hay una historia en el Humash que en algún momento Kadosh Baruj Hu nos hizo cambiar la cabeza, o vinieron ángeles y se nos metieron y nos hicieron cosas raras en la cabeza. ¿No? שינו את ההחלטות. כאילו זה לא החלטה שלי, שההחלטה שלו. כל פעם? לא כל פעם. ממתי? אני זוכרת בסוף המכות. נכון. אז כן אלוהים התערב לו בהחלטה. לא בהחלטה. Lo que ella está diciendo, lo que ella está diciendo es que en la Torá está escrito que, por ejemplo, en el caso del faraón, el Kadosh Baruj Hu hizo que le quitó la Bejirá Hofshit en las Makot. Entonces, que no tenía derecho a tomar decisiones, el faraón. Yo le pregunté desde cuándo, hacia el final de las Makot, en realidad las últimas 5. Las primeras 5 sí tenía, y después de las últimas 5 no. Hay un motivo para eso. No es que lo hizo porque de puro malo, voy a hacer
voy a matar a todo el mundo. No, esa no es la cabana. Akadosh Baruj Hu no quiere la muerte de los Reshaim, eso está escrito de Forash en el Pasuk. ¿Sí? Lo que sí quiere es que hagan teshuvah, pero si la persona decide conscientemente no hacer teshuvah porque no quiere hacer teshuvah, ya no tiene vuelta, porque ya tomó la decisión. ¿Quién tomó la decisión de no hacer teshuvah? ¿Hashem? No, fue él, Faraón y toda su gente. Ellos tomaron la decisión. Una vez que tomaron la decisión, Kadosh Baruj Hu jugó con ellos. Eso es verdad. Pero eso no es parte ya del cuento. La historia son los primeros 5, cuando ellos decidieron no tomar decisiones. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Si nosotros sabemos que algo está escrito, tipo, que va a pasar con el pueblo de Israel, va a pasar sí o sí, Tiene que pasar, aunque intentemos cambiarlo. aunque intentemos cambiarlo. Entonces, ¿qué? ¿Para qué sirve escribir? Kadosh Baruj Hu lo codificó, no solamente dijo cosas, dijo una codificación. No está claro en algunos aspectos qué fue lo que dijo. Entonces no es tanto problema, porque si yo no tengo idea qué es exactamente lo que va a suceder, sé que va a ser malo, pero qué tan malo, qué significa malo, no es tan claro tampoco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No estoy tan claro. Sé que es malo, entonces todavía no interfiere en mi vejirá. Ahora, sí y no, sí y no. Vamos a hablar de eso después, no ahora. Pero el punto crítico acá es que cuando una persona... ¿Qué es lo que está... ¿Dónde ejercemos vejirá? La vejirá, recuerden siempre esto y lo vamos a estudiar con más detenimiento en su momento. Recuerden siempre que la vejirá no es establecer las cosas que pasan. Eso yo no tengo ningún derecho a tomarlo. Por eso solo lo hace Hashem. Mi vejirá no tiene que ver con lo que logro o dejo de lograr, a diferencia de lo que dice el mundo occidental. No es que yo hago mi esfuerzo y si no me resultó, hago más esfuerzo hasta que me resulte. Eso no es vejirá. Eso no es la vejirá. La vejirá es cómo interpreto el mundo. El mundo que es y sobre el que no tengo control en realidad. Yo trato de ejercer control, pero no en realidad desde el punto de vista que yo tengo control, sino desde el punto de vista que yo hago una ishtadlut de controlarlo. Y ni siquiera esa ishtadlut real es mía, la hace Hashem. Yo solo tomo la decisión. Esa decisión tiene que ver con mi vejirá hofshit. Cómo yo veo al mundo, esa es mi vejirá. No es lo que sucede en el mundo, mi vejirá. ¿Es claro eso? Kadosh Baruj Hu tiene todos sus heshbonot. Y tiene muchos mejores heshbonot que los nuestros. Mucho mejores. Y cuando ustedes están pensando en una línea, él está pensando en millones de líneas al mismo tiempo. Porque está pensando en la mejor forma para cada una de las personas que habitan en el planeta, aparte de todo el resto de las cosas. Y hay 7.500 millones de personas en el planeta. Nadie es capaz de pensar 7.500 millones de líneas de pensamiento al mismo tiempo. Nadie. Él sí. Y no solamente las líneas de pensamiento, sino la evolución de las cosas y para dónde va a ir y cómo se mezclan y cuáles son las situaciones y qué es lo que le va a pasar a este y el otro. Él va planteando todo este cuento muy por encima de nuestro control, muy por encima. Entonces no es que nosotros controlamos la situación, nosotros controlamos cómo lo interpretamos, cómo lo vemos, si vemos a Kadosh Baruj Hu en la película o no. Eso tiene que ver con la vejirá. El hacer la cosa no es mi vejirá. Eso lo vamos a ver cuando corresponda verlo, no ahora, ¿ok? Eso es lo que acabo de decir todo este rato. Vejirá no es escoger entre el bien y el mal. Eso no es. Lo que le he dicho siempre, probablemente, eso no es. Eso es una lectura muy simplificada y que de hecho hace que uno crea cosas que no son. Yo no escojo hacer las cosas porque está escrito que Hashem hace todo. O asá, o se, ve hace, lejonama asim. Está escrito meforash. ¿Najón? Entonces yo no los hago. Porque él las hace. Entonces yo no las hago. Entonces tenemos que reentender todo ese concepto.
lo que dije es, por lo tanto, no es un tema de lo que hago o dejo de hacer, es como veo el mundo. Ese está acá adentro, mi Bejirá. No está en lo que se mueve o deja de moverse, porque él tiene control sobre todo eso. Yo no. Yo sé, hay mucha gente que cree eso, de hecho casi todo el mundo. No funciona, no funciona. Y de hecho, si usted lo piensa un rato, se va a dar cuenta que uno llega a montones de contradicciones, que ella levantó hace un tiempo un problema. Son contradicciones que no son posibles de levantar. Cuando uno supone que todo tiene que ver con si hago las cosas correctas o lo hago mal, ¿ok? Entonces necesariamente voy a llegar a contradicciones. Y no hay cómo levantarlas, no hay cómo sacarlas. Pero les voy a mostrar cómo sí se entiende y se entiende correctamente, y van a ver que es mucho más simple. ¿Ok? Pero eso es en otro momento, en otra historia. Vamos a parar el tema de la... y hay gente que se la va a perder, pero bueno, es la vida. Ok. Vamos a pasar a la próxima para allá de Zota Brajá, que es la última para allá de la Torá. Sobre esa quiero decir un pequeño detalle solamente, que es al final de la parashá. La parashá viene a hablar de las verajot que Moshe le dio al pueblo. ¿Okay? Cada tribu tuvo una verajá de Moshe, en un orden en particular, ¿sí? Que cada una tiene que ver con los patriarcas de cada, o sea, los shvatim, y tiene que ver con la función que iban a tener y los lugares que iban a recibir, etcétera. Dio una brajá muy elevada, muy entretenida, muy bueno estudiarlo. No vamos a estudiarlo. Pero a continuación viene la muerte de Moshe. Moshe murió en Parashat Bezot Brajá. Llegó el momento, y Akadosh Baruj Hu le dice: ahora sube al monte y mira para todos lados, para que veas toda la tierra que le voy a dar al pueblo, y te vas a morir. Y Moshe sube al pueblo, sube al monte, se despide del pueblo, sube al monte, mira para todos lados y se muere. ¿Okay? Esa es la historia de lo que dice la parashá. Hay un par de conceptos en eso que son muy... hay montones de cosas lindas para decir al respecto. Vayamot Sham Moshe, en el pasuk Hei, ¿sí? En la última, en Lamed, en el pasuk Lamed, en el Perek Lamed Dalet, en el 34, el versículo 5. Vayamot Sham Moshe Evet Hashem Be'eretz Moav al pi Hashem. Hay muchas cosas lindas para contar acá. La primera cosa es que hay un problema, hay un mahloket en la Gemara respecto de quién escribió esto. Porque el Maaseh, viene Moshe y escribe que se está muriendo, y qué es lo que vio, y que se murió Moshe, ¿sí? Y fíjense todo lo que dice: Va'ekvor oto bagay be'eretz Moav mul beit peor velo yada ish et kevurato ad hayom hazeh u'Moshe ben 120 shana bemoto. ¿Sí? Dice que Hashem enterró a Moshe en Gai, un lugar específico, un monte en particular, en la tierra de Moab, frente a la casa de Peor, y nadie sabe dónde está su tumba hasta este día. Y Moshe ben 120 shana bemotó, tenía 120 años cuando murió. Ese día había cumplido 120 años porque se murió el día que nació, mismo día, 7 de Adar. Lo ja'ata eno velo nas lejo. No tuvo problemas de visión en ningún momento y no perdió su flexibilidad, funcionaba exactamente igual, no perdió su fuerza, su estado físico. Va'ivku bene Israel el Moshe be'aravot Moab 30 yom. Cuando murió Moshe, el pueblo de Israel no lloró a Moshe. Fueron los hombres de Israel los que lloraron a Moshe durante 30 días. Vayamotu vayitmu yeme beji ebel Moshe.
y se acabaron los días del luto de Moshe. Yehoshua bin Nun, Male Ruach Chochma, Kisamach Moshe et Yadav Alav. Y Yoshua tenía un espíritu de sabiduría porque Moshe depositó sus manos sobre él, apoyó sus manos sobre él. Vaishmeu elav bene Israel ve'asu ka'asher tziva Hashem et Moshe. Y escuchó el pueblo de Israel a Yehoshua como le ordenó, ¿sí? Hashem a Moshe que le dijera al pueblo y todo lo demás. Velokam navi od be Israel que Moshe. Y no se levantó o no se levantará, en ambos sentidos se puede leer la palabra, un profeta de nuevo como Moshe be Israel. Asher yada'o Hashem panim el panim. De forma tal que es capaz de conocer a Hashem panim el panim. Lechol aotot v'mofetim asher shalacho Hashem la'asot ba'eretz Mitzrayim leFaraó ulechol abadav ulechol arzo. Para todas las señales, ¿sí? Y todas las maravillas que lo envió Hashem a hacer en la tierra de Mitzrayim, al faraón y a todos sus sirvientes y a toda su tierra. Ulechol ayad ahazaká ulechol amorá agadol asher asa Moshe le'ene kol Israel. ¿Sí? Las últimas palabras de la Torá. Y a todas las manos fuertes y a todas las cosas asombrosas y grandes que hizo Moshe a los ojos de todo Israel. O sea que en el fondo el punto es que hay varias características de Moshe que son distintas del resto de los profetas. Uno, que podía ver a Hashem, no verlo, entender como panim el panim. El Rambam, cuando explica al respecto, y ustedes probablemente van a tener clase de los 13 principios con alguien, probablemente con el Rav Nathan, van a estudiar este concepto, lo trae el Rambam directamente del Pasuk, y es que no se trata de que Moshe pueda ver a Hashem, porque nadie puede ver a Hashem. Entonces, ¿qué significa panim el panim? Como un amigo a otro, es decir, podía reconocer de que cuando estaba conversando, la voz podía reconocer de quién era, que era la de Hashem. Ese es el concepto. No es que podía verlo, porque nadie puede ver a Hashem, tampoco en una imagen, hubiese sido idolatría. Eso no puede ser. Eso es una cosa que es distinta de Moshe. No solo eso, sino porque lo envió Hashem a Moshe a hacer otot umuftim en la tierra de Mitzrayim para el faraón, para los egipcios y para la tierra de Egipto. ¿Okay? Esas señales no va a haber otro que las pueda hacer. Las mismas cosas, no va a haber otra cosa. No es como en esas películas así de Walt Disney o no sé qué, que viene así como alguien que tiene así toda la magia y no tengo idea qué, y puede hacer las plagas de Egipto. No. Solamente Moshe podía hacer eso. ¿Okay? Pero ¿quién hizo? Y esto lo trae Meforash también el Rambam. El que hizo las plagas fue Moshe. El que hizo la apertura del mar fue Moshe. Macabana la hizo. O Asa o Seña Asel, Bella Asel, Ejolamasim. Es Hashem el que lo hace. Hashem lo envió a Moshe para que Moshe hiciera la acción que gatillaba las cosas. Y a eso le llamamos que lo hizo. Pero no es que hizo Meforash, no es que él trajo a cada una de las langostas para que se comieran las cosas en Egipto. Él gatilló que vinieran las langostas y que se fueran. Él gatilló que se abriera el mar y que se cerrara. Pero eso es solo el gatillo. La decisión, el momento fue por Moshe. Pero que sucediera lo hizo Hashem. Y eso nos explica justamente este concepto que estaba diciendo antes. Yo no hago nada, lo hace Hashem. Yo gatillo el que Hashem lo haga. Eso sí puedo decir. Y ahí donde tiene que ver con mi vejirá, eso es lo que vamos a ver en el futuro. Ok. Adkan, Parashat Vezot Aracha. Vamos a Bereshit.
Bereshit trae un montón de temas espectaculares. Ton. Y la verdad es que yo di un año, di Bereshit con Rashi. Nunca terminé la parashá. Hice un año entero y nunca terminé la parashá. Es tan entretenido que no se pueden imaginar, pero no podemos hacerlo todo. Así que Bereshit. Les comenté del concepto de Shamaim y Aretz alguna vez. ¿Qué les dijo? ¿A qué se refería con cielo y la tierra? Sí, por favor, quiero saber lo que dijo Creado Nara. todo en un inicio. Ajá. Esa fue como la Hay muchas. lo del inicio. En la clase hicimos de No, no quiero entrar en los detalles porque vamos a perder el tiempo. Ok, está todo bien. Ok. A mí me encanta esta parasha. Les podría hablar de, pero montones de cosas entretenidas. Aquí hay mucho de ciencia de Torah, muchísimo. Hay montones de cosas de conceptos básicos. La parasha comienza explicando cómo funciona el universo entero. Y lo hace en, creo que son 29 psukim. 30 ulay. Todo el universo está explícito cómo funciona en 30 psukim. Es realmente impresionante y está perfecto. Realmente impresionante. Dígame. ¿Cómo puede ser que lo veamos de repente en 15 minutos No. en un año? No es que no lo vamos a ver en 15 minutos. Voy a traer una idea, una y dos, depende de lo que alcancemos. Pero imposible. ¿Y el resto? Van a tener que estudiarlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿No se puede hacer una clase más? Pregunta Shiur, que esto tiene que ver acerca después de Shabbat y Sukkot. Vamos a hacer de otra cosa. Vamos a hacer de Shmini Atzeret, me imagino. O de Yoshana Rabbah y Shmini Atzeret, no sé. Algo así. Todavía no nos hemos puesto de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuántos psukim se demora la Torá en hacer esto? En explicarnos cómo funciona el universo. Eh, 31 y 34 psukim. En 34 psukim explica todo. Así que es imposible que les cuente todas las cosas que se pueden decir. Hay una cantidad de cosas que aparecen en las letras específicamente, cómo están seleccionadas los nombres de las cosas, etc. Montones de cosas, ustedes no se imaginan lo entretenido que es. Pero vamos a hacer lo primero solamente para que les quede el gustito, ¿ok? Para que les quede el gustito. En el primer pasuk, vamos a ir al primer pasuk. Las temáticas de la parashá son la creación del mundo, ¿ok? El funcionamiento de la Bejirá, Jobshit y la pareja, ¿ok? El desafío permanente y cómo está constituido el hombre. Después, cómo se puede hacer teshuvá y cómo viene el proceso de las generaciones. Y después, cómo nosotros destruimos el mundo. Eso. De eso trata la parashá, Be'etzel. De eso se trata la parashá. Vamos a hablar solamente un poquitito del principio. El primer pasuk es muy famoso. Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. ¿Ok? Rashi, el segundo Rashi del pasuk, ¿ok? Dice Bereshit bara. Rashi dice, Ena mikra ze omer ela darsheni. Este pasuk no dice otra cosa sino explícame. Pero la kavaná es que no tiene pshat. ¿Qué significa eso? Hay 4 formas de estudiar el texto. Cada pasuk, cada palabra, todas las cosas en el Humash tienen 4 niveles distintos. El pshat, la lectura simple. El drash, la explicación de lo que viene a decir. Pshat,
drash, remes, aquellas cosas a las que se alude, se refiere, ¿sí? Que no son la explicación directa, pero son todas las cosas que están relacionadas con lo que está diciendo. Y el último es sod, que tiene que ver con todo aquello que no está explícito y que solo de formas muy específicas uno puede lograr entender y que son difíciles de transmitir. 4 niveles distintos. Los 4 son válidos, los 4 son coherentes unos con los otros y son complementarios, aunque aparentemente a veces hay contradicciones. En realidad no son contradicciones, son cosas que no tienen que ver unas con las otras. ¿Okay? En este pasuk, Rashi dice, no existe pshat. O sea, cuando nosotros leemos el pasuk y decimos en el principio creó Dios a los cielos y a la tierra, Rashi dice, eso no existe. No hay ningún pasuk que diga eso. No es lo que dice el pasuk. Así que las traducciones que ustedes pueden ver, y por ahí en ese Humash, en azul y en otras partes, cuando uno dice Bereshit para Elohim, esto llamaban Betaaretz, dice en el principio de la creación o lo que fuera. Vamos a ver cómo lo dice aquí y cómo lo dice acá. En 2 versiones distintas. La lectura es falsa. No importa lo que vengan a decir, está mal. Eso es lo que dice Rashi. En el principio del crear de Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que dice este pasuk. El pasuk según este libro. Está mal, eso no es lo que dice el pasuk. Y en este otro dice así. No, esto no es Torah, esto es Nevim. No me va a servir. No me llame. ¿Qué es lo que dice Rashi? Voy a ver qué es lo que dice Rashi en principio, ¿sí? En המקרא הזה אומר אלא דרשני, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו, ובשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו. ואם באת לפרשו כפשוטו, estoy leyendo todo en hebreo, después se los voy a traducir, ¿ok? Tranquilas, no es que me olvidé que, ¿ok? ואם באת לפרשו כפשוטו, כך פרשהו. בראשית בריאת השמיים, שמיים וארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. וחושך על פני, וחושך. ויאמר אלוקים יהי אור. Todos los 3 psukim estos, Rashi los tradujo de la siguiente forma. En el principio cuando Hashem, en el principio del crear, parecido a lo que dice ahí, en el principio de crear Hashem a los cielos y a la tierra, a Elohim, a los cielos y a la tierra ya estaba, me perdí aquí, Shamaim Va'aretz ayetá Tohu Vavou, y la tierra estaba Tohu Vavou, que es una expresión que Rashi va a tener que explicar después porque no está claro qué significa. Vajoshech, que estaba oscura. Vayomer Elohim y Or, y dijo Elohim que haya luz. La traducción típica es cuando creó, en el principio creó Dios a los cielos y la tierra. Aquí dijo en el principio de crear a los cielos y a la tierra. No es exacto lo que está diciendo Rashi. ¿Entienden que hay una diferencia? Primero. Segundo, Va'aretz ayetá tohu vavou, eso es lo mismo que dijo Rashi. Vejoshech al peneteom no se traduce. Veruach Elohim merajefet al pene amaim tampoco se traduce. Eso no tiene traducción. ¿Ok? Vayomer Elohim y Or. Y Vaye Or. Ese es el pasuk. Entonces son los 3 pasuk. ¿Sí? Así que quiero profundizar un segundo sobre lo que dijo Rashi al principio de eso. Dijo Bereshit bara en amikra ze omer era darsheni. Este pasuk, esta lectura no dice otra cosa sino explícame. Y ahora viene una explicación extraña que da Rashi. Dice que Moshe amru raboteinu zichranam libraja, como dijeron nuestros sabios de recordados para la vida, para la braja. Bishbil a Torah, para la Torah, shenikret reshit darko, para la Torah que se llama
el comienzo de su camino. Ubishvil Israel, shenikreu reshit tevuata. Y para Israel, que se llama el principio de la tevuá. ¿Cuál es el problema que tiene Rashi? Primero, vamos a hacernos una pregunta simple. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos decir el principio creó Hashem a los cielos y a la tierra? Que hubiese sido como una lectura aparentemente simple y como la que estamos acostumbrados. ¿Por qué no puede decirse eso? Los que saben mejor hebreo acá deberían decir inmediatamente, bueno, obvio, que no se puede. ¿Qué significa la palabra Bereshit? Bereshit, ¿qué significa? No. Barishoná es el comienzo. O Baresh. Si ustedes tienen una palabra así, a ver, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se leerían eso? Binat Alev. No, Binat no es cerebro, es intuición. Intuición del corazón. Intuición del corazón. ¿Dónde está el del aquí? Del corazón. Aquí. Eso es una declinación porque la palabra original es Binah. Al principio de. Lo que dice aquí es en el principio de. ¿Correcto? Entonces hay un problema. El pasuk dice, en el comienzo de creó Dios a los cielos y a la tierra. ¿En el principio de qué? ¿Qué es lo que dice el pasuk? No se entiende. ¿En qué principio? ¿El principio de qué? Por eso Rashi tuvo que traducir en el principio del crear Hashem a los cielos y a la tierra. En el momento en el que estaba así, ya creando, no parte antes. No puede hacerlo antes, porque antes no tiene sentido. Sforno explica por eso mismo que en el principio de es el principio del tiempo. Bereshit Azman, dice el Sforno. Porque el principio del tiempo es donde está puesto esto. Entonces esa es la primera pregunta. Pero Rashi no dijo nada parecido al tiempo aquí. Rashi dijo Bishvil. Hay mucha gente que dice Bereshit, Bet hay que traducirlo como Bishvil. Eso no es lo que está diciendo Rashi. Porque Bet, Rashi lo dice, lo explica varias veces distintas en el Humash. Bet puede significar en, puede significar con, pero no es para. En ninguna parte de la Torá, Bet, el prefijo Bet, significa para. En ninguna parte del Humash. Y si hubiese dicho Rashi que Bet viene a decir para, lo tendría que haber dicho como lo dice en todo el resto de las partes cuando explica qué es lo que significa Bet. Tendría que decir aquí significa esto. Y no es lo que dijo Rashi. Rashi dijo Bishvil Torah Anikret Reshit Darko Bishvil Israel Anikra Bereshit Tevuata. Por lo tanto, Rashi no puede estar diciendo que Bet significa Bishvil, a pesar de que es muy común escuchar a la gente decir que eso es lo que significa. Entonces, ¿qué está diciendo Rashi? Y fíjense, Reshit Darko, ¿qué es lo que significa?
Bereshit Darko sería en el comienzo del camino. ¿Correcto? ¿Estamos o no? Y el otro sería en el comienzo del producto. Aparentemente. Tendría que ser algo así como en el comienzo del producto o del camino. Pero tampoco tiene mucho sentido porque eso tampoco es lo que dijo Rashi. Porque Rashi no dijo Be Reshit Darko y tampoco dijo Be Reshit Tevuata. Dijo Reshit Tevuata. ¿Qué es lo que viene a decir Rashi, Ribono Shel Olam? Les tengo otra pregunta simple. Esta es súper simple. ¿Ustedes creen? Esta es una creencia. Pueden decir que sí, pueden decir que no. Lo que ustedes creen. ¿Ustedes creen que la palabra Reshit aparece solamente 2 veces en todo el Humash y todo el Tanaj? ¿Cuántas veces aparecerá Reshit? ¿Han escuchado hablar del concepto de Reshit o no? El primer hijo se llama Reshit o no. El primer género. Reshit o no. Y es una expresión que la Torá usa, que Jacob usó con Rubén. Así que Reshit hay más. Entonces, ¿por qué escogió estos 2, Reshit, y no escogió ningún otro? Está buena, ¿eh? Está buena la pregunta. Bueno, hasta aquí porque nos pasamos, de hecho nos pasamos de hora. Pero les voy a contestar estas preguntas muy simples. Lo que está diciendo Rashi es que hay Bet Reshit Bara Elohim. Estamos leyendo mal el pasuk. El pasuk se lee así. Bet Reshit Bara Elohim. 2 Reshit Bara Elohim. Y después está Shamayim Vetaretz. 2 Reshit creó y después creó los cielos y a la tierra. Eso es lo que dice el pasuk según lo que dice Rashi. Y fíjense lo maravilloso de lo que viene a decir el Rashi con eso. Es realmente impresionante. Rashi viene a decir así. ¿Qué es lo que es Shamayim? Shamayim no va a existir hasta qué día. Y Rakia Beto Hamayim. Veíamos Abdil Ben Maim Lamaim, segundo día. O sea que estamos en el primer día. No hay Shamayim. Entonces, ¿qué son Shamayim? ¿Y qué significa la palabra Shamayim? Me estoy pasando mucho, pero quiero que por lo menos, para que tengan un poquitito el sabor de este cuento, es muy entretenido. Los potenciales factibles, todas las opciones, todos los Shamim. Shamim, porque Shamayim se escribe así. Shamayim, que en realidad es Sham muchas veces, muchos allí, muchos allá, ¿ok? Y Aretz, ¿qué significa? Viene el Shoresh Ratz, Arutz, ¿sí? Que voy a correr hacia allá. Es muchos que corren hacia distintos lugares. Estos son los objetivos y estos son aquellos que persiguen objetivos. Entonces, ¿qué es lo que dice el pasuk? El pasuk dijo así, que es realmente maravilloso. Escuchen esto. Hashem creó primero la meta y aquel que persiga la meta. ¿Sí? Reshit Darko Yaad o Matarra, o si quieren, ¿sí? Yaad, la meta. Y aquel que persiga la meta. Y después creó todas las opciones para que haya Bejirá. De todos aquellos que puedan perseguir lo que quieran perseguir y todas las opciones de que puedan llegar a cualquier cosa. Pero el objetivo era lo primero que se creó. El objetivo es que alguien persiga llegar a la Torá.
ese alguien que persigue llegar a la Torá es Israel. Reshit Tevuatá. Y si quieren un paso más chiquitito, Israel se llama Bejorí, dice la Torá. Mi Bejor, mi primer hijo, ¿sí? Mi primogénito. Ahora se entiende por qué. Porque es el primer Reshit. ¿Sí? Porque lo primero que creó fue la meta y aquel que persigue la meta. Israel es aquel que persigue la meta. Así que el primero que se creó fue Israel. Independiente de que el primero que surgió fueron otros pueblos. Entonces Israel es Bejorí. Ese es el concepto que es Bejor. Es el primero. No, todavía no se ha implementado. Todo el resto de los días va a ser cómo implementó esto. Pero esto es el principio. Cuando usted hace un edificio, primero usted piensa primero qué es lo que quiere hacer. Un edificio. ¿Para qué? Para oficinas o para departamentos o para lo que fuera. ¿Correcto? Después empieza a armar estructuras, primero la idea. Impresionante. Buenísimo. Primero creó lo que iba a crear y después lo implementó. ¿Pero por qué Bet? Bet porque son dos. Ajá. Bet son dos. Dos Reshit. Dos comienzos. El comienzo de a dónde tiene que llegar la cosa, que eso es un principio en español, ¿sí? Un primer principio, que es a dónde tienen que ir las cosas, y un segundo principio es que alguien las persiga. Y después creó todo el resto de las cosas en torno a eso. Notable. Realmente notable. Y todo eso siempre tiene que ser trabajado porque no. O sea, es como si en los dos comienzos. No, porque se acabó. Eso es con una palabra, así que después seguimos con el resto. Pero no, vamos a tener cuando. Chicas, que tengan un año maravilloso, un año maravilloso, que estén